Bueno, buenos días. Bueno, ya no hace falta que me presente, pero soy Carlota González Gallego, residente de cuarto año de urología, y vamos a hablar de las nuevas técnicas de tratamiento quirúrgico de los síntomas del tracto urinario inferior. Este es un poco el esquema que vamos a seguir. Hacemos una introducción, hablamos de los síntomas, del diagnóstico y del manejo médico, y después hablaremos del manejo quirúrgico, que hay diferentes técnicas, como son nucleación, restricción, vaporización, y luego hay otras técnicas. Como introducción, ¿qué es lo primero que hay que decir? Pues que es la próstata. La próstata es una glándula impar que está a la salida de la vejiga, que tiene función hormonal y sexual, y la principal patología de la próstata es la hiperplasia benigna de próstata, aparte del cáncer de próstata. Está dividida en unas zonas. Tenemos la cara anterior, que es una zona que no es glandular, luego la zona transicional que rodea la uretra, que es la que, donde se produce el aumento del tamaño de la glándula, la zona central, que es por donde pasan los conductos eyaculadores, y luego la zona periférica, que supone hasta el 70% del tejido glandular, que es donde se suele producir la patología benigna. ¿Por qué es tan importante hablar de la próstata? Pues porque tiene una gran relevancia sociosanitaria, porque va a haber un aumento de la patología debido al envejecimiento de la población masculina, y además porque supone hasta un 2% del gasto farmacéutico en el tratamiento de esta patología. ¿Por qué diferenciamos entre HBP y síntomas del tracto urinario inferior? La hiperplasia benigna de próstata es un diagnóstico anatomopatológico y, sin embargo, hay síntomas del tracto urinario inferior que se pueden producir por otras muchas patologías y agravarse por muchos fármacos. Entre el 51 y el 88% de la población masculina entre los 50 y 90 años van a desarrollar hiperplasia benigna de próstata. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues se produce una alteración de la regulación del crecimiento celular, se produce una disminución de la apoptosis, la propia presencia de andrógenos aumenta el tamaño de la próstata, hay un defecto funcional de la respuesta linfocitaria, viendo hasta un 70% de inflamación crónica en las muestras que tenemos, y luego hay factores metabólicos como la diabetes, la dislipemia y la obesidad que agravan los síntomas. ¿Qué es lo que hace esta fisiopatología? Pues el aumento del tamaño glandular produce una resistencia uretral y un incremento de la musculatura lisa, y la vejiga intenta hacer mecanismos compensadores. Tenemos una hiperpresión vesical que se produce, que se transmite en una hipertrofia del detrusor. El detrusor crece, sin embargo llega un momento en el que claudica y se produce una hipocontractilidad. La hipocontractilidad del detrusor lo que hace es que los residuos posmiccionales aumenten, produciendo una transmisión retrógrada hacia los riñones de las presiones y de la orina, llegando a producir una insuficiencia renal crónica al final de la enfermedad. Por otro lado, tenemos degeneración de las células nerviosas, que produce una hipersensibilidad del detrusor, y esto es lo que produce los síntomas de llenado y lo que más afecta a la calidad de vida. Y esto es lo que produce la aparición de los síntomas del tracto urinario inferior. ¿Cuáles son las complicaciones de la historia natural de la enfermedad? Por un lado tenemos la aparición de síntomas moderados graves, afectación de la calidad de vida, y llega un momento en el que, cuando ya el detrusor ya no puede más, se producen los síntomas severos. Se producen retenciones agudas de orina, infecciones hematorias de repetición, incontinencia urinaria por rebosamiento y litiasis vesicales. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento habría que plantear un tratamiento quirúrgico, sobre todo para evitar la insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son los síntomas del tracto urinario inferior? Tenemos los de vaciado obstructivos, que son los que los varones normalmente no suelen dar mucha importancia, que realmente ellos dicen como que no se dan cuenta. Tienen menor fuerza, proyección del chorro, retardo en el inicio de la micción, micción entrecortada, goteo posmiccional, e incluso llegan a necesitar prensa abdominal para poder orinar. Por otro lado, tenemos los síntomas de llenado, que son los que realmente les molestan. Está la polaquiuria, la urgencia miccional, incluso llegando a tener escapes, y la nicturia. Por último, tenemos los síntomas posmiccionales, que son el vaciamiento incompleto y el goteo posmiccional. ¿Qué es importante? Saber que el volumen prostático no guarda relación ni con el inicio, la gravedad, ni con el tipo de síntomas que se producen. Sin embargo, sí que está relacionado con la progresión de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, muy importante, una anamnesis y exploración física. Hay que saber la medicación que toman los pacientes y si tienen otras patologías que agraven estos síntomas. También muy importante el tacto rectal. Deberíamos hacérselo a todos los pacientes, sobre todo porque nos van a dar un volumen aproximado, entre más o menos unos 50 gramos, y además nos pueden dar sospecha de que toquemos un aumento de consistencia o nódulos que nos deriven a una patología cancerígena.
Por otro lado, hay que destacar los cuestionarios. Estos cuestionarios están validados en varios idiomas. Simplemente son siete preguntas que nos van a clasificar la sintomatología, nos la van a categorizar y además nos van a dar una clasificación en leves, moderados o severos. Y luego además tiene una pregunta que es sobre calidad de vida. También habría que hacer un diario miccional, sobre todo en aquellos pacientes que se quejan más de urgencia miccional, que consiste en rellenar un cuestionario y lo que hay que apuntar es el número de ingestas y el número de micciones y cantidad de micción para valorar un poquito el tratamiento. En cuanto a las pruebas complementarias, habría que hacer un sistemático de orina, no vaya a ser que esta clínica esté producida por infecciones, un PSA para ver si el manejo, en función de los resultados, el manejo nos vaya a llevar hacia otro camino, una función renal basal, que hay que saber si a lo mejor cuando nos llega la consulta ya está con un deterioro de la función renal, y luego habría que hacer una flujometría. Esta flujometría lo que consiste es que directamente el varón orina sobre un embudo y nos va a dar una curva. Esta curva lo que nos dice es los mililitros segundos de orina que es capaz de orinar el paciente. Si está por debajo de 10 mililitros segundo, el paciente tiene una obstrucción, pero si está por encima de 10 o 15, nos da unos valores indeterminados o como que no está obstruido. Sin embargo, como hemos dicho antes, como hay mecanismos compensadores de la vejiga que lo que hacen es que compensan esa obstrucción, no podemos dejar claramente que el paciente no esté obstruido. Por último, habría que hacer también una ecografía, que lo habitual es que se haga transabdominal, o sea, suprapúbica, pero lo ideal sería hacerla transrectal porque las mediciones son mucho más exactas. En esta ecografía podemos ver la vejiga y luego la zona de la próstata como impronta dentro de la vejiga, dándonos sobre todo que pueda tener un lóbulo medio. Ahora pasamos a un manejo médico. Primero tenemos el típico paciente que tiene unos síntomas leves, que no le molesta mucho su calidad de vida y pues realmente no haría falta por qué iniciar un tratamiento médico. Podríamos hacer un poco educación del paciente, enseñarle a hacer un manejo de líquidos, evitar el estreñimiento y por otro lado estilos de vida. Muy importante, disminuir el peso, actividad física y valorar cambios de medicación actual. Luego llega el paciente que, oye, que es que mis síntomas ya son moderados graves y ya quieren empezar una medicación. Por un lado tenemos el tratamiento sobre todo para los síntomas de vaciado, que tendríamos la fitoterapia, que es un extracto de plantas que no es realmente un fármaco, es el único que tiene, el Seronia repens es el único que tiene evidencia científica sobre el efecto que tiene en la próstata, aunque el mecanismo no está muy bien conocido. Luego pasaríamos al primer escalón terapéutico, que están los alfa-bloqueantes. Lo bueno de los alfa-bloqueantes es que tienen un efecto muy rápido. Lo que hacen es reducir el tamaño de la vejiga y tiene efecto desde los primeros días. Sin embargo, no afecta al volumen de la próstata. Importante, los efectos secundarios. Producen hipotensión ortostática, pueden producir trastornos de la eyaculación y para los oftalmólogos el síndrome del iris flácido intraoperatorio y la cirugía de cataratas. Este fármaco habría que suspenderlo por lo menos unas 2 semanas antes. Pasaríamos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos fármacos sí que producen una disminución del volumen de la próstata. Lo que pasa es que el efecto es a largo plazo y el efecto máximo puede llegar a estar entre los 6 y 12 meses. Destacar como curiosidad que los pacientes que tienen un defecto congénito de la 5-alfa reductasa o que han sido castrados prematuramente no desarrollan patología de hiperplasia femenina de próstata. Para los síntomas de llenado tenemos los antimuscarínicos y los beta-3 agonistas, que están muy bien, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en volúmenes prostáticos muy grandes o residuos posmiccionales elevados puede favorecer la retención aguda de orina. Por último, el tadalafilo es el único fármaco que en dosis bajas se ha demostrado que tiene efecto tanto para la disfunción eréctil como para los síntomas del tracto urinario inferior. Hay que destacar que hasta el 50% de los pacientes con disfunción eréctil van a tener síntomas del tracto urinario inferior y hasta el 70% de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior tienen disfunción eréctil. Y luego podemos hacer combinaciones de todos estos fármacos en función de cómo vaya la clínica del paciente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que la clínica puede ser progresiva, apareciendo más síntomas miccionales, aumentando hasta 4 puntos los cuestionarios, produciéndose un incremento de hasta el 50% de la creatinina basal, infecciones de repetición, o sea, infecciones recurrentes, retenciones de agudas de orina o incontinencias de urgencia por rebosamiento. Y habría que hacer un cambio de estrategia terapéutica. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas
¿qué tenemos? Tenemos técnicas de nucleación, restricción, vaporización y luego tenemos otras técnicas. También es destacar que si el paciente no quiere tomar medicación y quiere directamente operarse, pues que también sería planteable. En cuanto a las técnicas de nucleación, tendríamos la cirugía abierta, que está descrita desde 1900 y luego modificaciones en 1946, es para volúmenes prostáticos grandes y lo que consiste es en retirar el adenoma de una cirugía abierta. Es la de elección en ausencia del láser holmium y es sobre todo la de elección para cuando hay patología concomitante, es decir, que tenga litiasis vesicales, divertículos o que incluso el paciente no se pueda colocar en posición de litotomía, que es como la ginecológica. Y luego esta cirugía se ha ido modernizando con técnicas de laparoscópica y robótica, sin embargo, sí que es verdad que tiene menos riesgo de hemorragia y de tiempo de hospitalización, pero es una técnica quirúrgica muy completa, o sea, muy compleja, tiene una gran curva de aprendizaje y realmente está poco implantada. Y después tenemos el láser holmium, que es la misma técnica, realmente el objetivo es el mismo, es quitar el adenoma, sin embargo se hace a través de la uretra, sin hacer ninguna incisión. En cuanto a la adenomectomía, tenemos que mejora los cuestionarios hasta un 70%, un flujo máximo de hasta un 400% y disminuye el residuo posmiccional hasta casi en un 100%. Sin embargo, tenemos un riesgo de transfusión de casi un 15% y luego tenemos otro tipo de complicaciones como la esclerosis de celda o la incontinencia de urgencia. Aquí vemos un esquema de lo que consistiría una adenomectomía tipo Milling. Tenemos un vídeo, si no os gusta mucho la sangre es un poquito exagerado, pero bueno, aquí lo que hacemos es accedemos hasta el espacio de Recius, pásalo un pelín. Aquí llegamos a la zona de la próstata, pásalo un poquito. Aquí estamos dando unos puntos en los ángulos vesicoprostáticos para disminuir el riesgo de sangrado, pasa un pelín. Aquí lo que está haciendo es que con el bisturí eléctrico abre la cápsula. Con las tijeras lo que hacemos es hacer un plano de separación entre la cápsula y el adenoma. Pasa un poquito más. Y ahí ya está sacando el adenoma. El principio de esta cirugía se hace con enucleación con el propio dedo. Lo que hacemos es meter la mano e intentar buscar un plano de separación como si fuesen los gajos de una naranja. Aquí ya se quitan los planos de las últimas adherencias, se pasa una sonda definitiva, pasa un poco, y luego ya pues se cierra la cápsula, que es lo que hemos abierto. Ya ahora termina. Vale, en cuanto a la nucleación con el OLEP, tiene unos resultados similares a la adenomectomía, pero con menos complicaciones. Es similar a la resección de próstata, pero tiene un mayor tiempo quirúrgico y además tiene una mayor curva de aprendizaje. El alta suele ser a las 24 horas y tiene menor riesgo de transfusión, de tiempo de hospitalización y de sonda vesical. En el esquema podemos ver que lo que consiste es que el propio láser lo que hace es levantar la próstata, la va empujando hacia la vejiga y luego necesitaríamos un morcelador como el que utilizan los ginecólogos para hacerlo trocitos y poder sacarlo de la vejiga. En este vídeo no sé si se aprecia muy bien, pero lo que hace el láser es buscar el plano de separación. Lo que está haciendo es separar la cápsula que quedaría a la derecha con el adenoma que quedaría a la izquierda. En cuanto a las técnicas de resección, está la resección transuretral, la RTU monopolar o bipolar. Actualmente utilizamos la bipolar casi siempre, está descrita desde 1932 y es para volúmenes prostáticos intermedios, entre 30 y 80 gramos. Tenemos una versión para pacientes jóvenes que realmente no hace una resección total, hace como unos cortes que lo que hace es abrir el cuello vesical. Esta opción la hacemos sobre todo en pacientes jóvenes que quieran mantener la eyaculación anterógrada con volúmenes prostáticos pequeños y que no tengan un lóbulo medio intravesical. ¿Por qué lo de la eyaculación anterógrada? Porque esta cirugía sobre todo produce un 65% de eyaculación retrógrada y luego tiene hasta un 5% de complicaciones como son la esclerosis de cuello, la estenosis de uretra o la disfunción eréctil. Esta técnica, la complicación más frecuente, que además viven mucho los anestesistas, es el síndrome post-RTU, el síndrome de reabsorción. El líquido que utilizamos habitualmente es suero, pero hay veces que hay que utilizar agua estéril dependiendo de la técnica quirúrgica, y lo que se puede producir es una absorción del líquido que utilizamos a través de los senos venosos, produciendo unas hiponatremias muy marcadas, de hasta menos de 125, y los pacientes se pueden poner muy malos. Por eso normalmente tenemos un tiempo quirúrgico muy establecido de no pasarnos de 1 hora a 1 hora y media.
En este vídeo se ve un poco cómo está la zona obstruida. En este paciente tiene un gran lóbulo medio y aquí con la técnica de resección lo que tenemos es un asa que es en este caso es monopolar, pero bueno, la técnica es la misma. Lo que se hace se va recortando el adenoma, se hace como unos filetes básicamente. Y entonces haríamos primero con el lóbulo medio y después con el resto de la próstata. Los trocitos se van acumulando al final de la vejiga, allí detrás se ven, y luego con un evacuador lo que hacemos es sacar esos trocitos. La cervicotomía es lo que explicaba antes para pacientes jóvenes, lo que se ve es que se hacen 2 cortes a los lados y abriendo un poquito el cuello. En cuanto a las técnicas de vaporización, la técnica de vaporización tenemos el láser verde, que realmente se llama láser verde por la luz que tiene la máquina. Se utiliza para volúmenes prostáticos medio grandes, entre 80 y 90 gramos, pero sí que es verdad que según la habilidad técnica del cirujano puede llegarse hasta volúmenes de hasta 120, 140. Lo que se hace es una destrucción del tejido por un incremento de la temperatura de hasta 100 gramos. Luego tenemos el cristal emisor de diferentes cristales y luego tenemos otros láseres que hacen lo mismo, pero lo habitual es hacerlo con el láser verde. Los resultados del láser verde son similares a la resección de próstata, tiene un aumento de la calidad de vida, de los cuestionarios y disminución del residuo postmiccional. Las ventajas es el tiempo de hospitalización de sonda vesical, ya que se van los pacientes al día siguiente a su casa sin sonda, y es la elección sobre todo para pacientes anticoagulados o de alto riesgo de sangrado. Aquí podríamos ver cómo está el conducto al inicio de la cirugía. Así es como quedaría. Y esto sería postquirúrgico. Aquí tenemos un vídeo que es un poco casero, que lo acabamos de implantar en el hospital y es el que hemos hecho nosotros aquí. Se puede ver cómo se va proyectando el láser y se va destruyendo el tejido, se vaporiza automáticamente y se quedan esos pelillos que luego es la propia necrosis del tejido que va desapareciendo. Luego tenemos el Rezum. El Rezum es una vaporización intraprostática. Lo que se hace es un aumento de temperatura de hasta 77 grados dentro de la próstata durante unos 9 segundos, que lo produce es una necrosis del tejido. Esta necrosis lo que hace es que favorece la apoptosis del tejido circundante y llega a tener una disminución del volumen prostático hasta durante 3 meses. Importante decir que esta técnica es para pacientes que no estén sondados previamente, menores de 65 años y que quieran preservar la eyaculación anterograda. ¿Se bloqueó? Ahora. Ya por último, últimas técnicas. Estas técnicas son un poco medio novedosas, que no tienen muchos estudios, no tiene gran evidencia. Por un lado tenemos la TUNA o ablación por radiofrecuencia transuretral, que lo que hace es que con ondas de radiofrecuencia local produce una necrosis térmica. Lo que se hace es que se pincha el lóbulo de la próstata, se produce ahí un aumento de temperatura y se va haciendo la apoptosis igual, similar que en el Rezum. Y en el TUM, tenemos 2 marcas, el Prostaton y el Coreterm, es una termoterapia con microondas. En este caso se utiliza una sonda, se introduce una sonda que produce una microonda y produce la necrosis del tejido. Lo único que no se debe utilizar para próstatas muy pequeñas por la proximidad con el recto. Ya como último, las técnicas emergentes, tenemos la inyección intraprostática de etanol o de toxina botulínica, que bueno, está un poquito cuestionado porque tienen reintervenciones de hasta un 40%, un 30% más o menos, y el problema es que dan un apaño momentáneo. Por último, seguimiento. Habría que hacer una revisión de los pacientes entre las 4 y 6 semanas postquirúrgicas, sobre todo para hacer una valoración completa de cómo ha sido si el paciente está satisfactorio y está todo bien, el paciente se podría dar de alta y dar un seguimiento por atención primaria. Y lo único destacar que hay factores de riesgos para una persistencia de clínica, que sobre todo suele ser la nicturia, que son pacientes de 70 años, diabéticos con accidentes cerebrovasculares y que ya hayan estado en tratamiento con medicación para los síntomas del tracto urinario inferior. Como conclusión, destacar que los síntomas del tracto urinario inferior son muy frecuentes, que va a haber un aumento de la prevalencia por el envejecimiento de la población masculina y que hay tratamientos quirúrgicos poco invasivos que son muy novedosos. Muchas gracias y si hay alguna pregunta. Rompamos la
Hay una pregunta, mira, Gracias. Uh-huh. Sí, que los pacientes que tienen muchas comorbilidades o que quirúrgicamente tienen mucha complicación se puede hacer la embolización. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Pues muchas gracias por asistir y nos vemos. Muchas gracias. A ti.